Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero preguntarte algo que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Es lo mismo escuchar y oír? ¿Por qué escuchamos, pero no oímos? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, el libro que estamos estudiando, pero el Espíritu dice, oigan lo que el Espíritu dice. Hoy el título es Apocalipsis, oír lo que dice el Espíritu. Y te vuelvo a repetir, ¿por qué escuchamos pero no oímos? ¿Que no es lo mismo? Yo sé que te estás preguntando. En Apocalipsis 10 dice, vi a otro ángel poderoso descender del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre la cabeza. El rostro le resplandecía como el sol y sus piernas llameaban como antorchas gigantes. En la mano, abierto, sostenía un librito que... Y puso el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Y dio un grito semejante al rugido de un león. Poco después, los 7 truenos rugieron también. Yo ya iba a escribir lo que dijeron los truenos, pero una voz del cielo gritó, no, no, no lo hagas. Estas palabras no pueden ser reveladas. Entonces el ángel que estaba de pie sobre el mar y tierra elevó al cielo la mano derecha y juró por el que vive para siempre, creador del cielo y de lo que en él existe, de la tierra y de lo que en ella existe, y del mar y de los seres que lo habitan, ya que no habría más demoras. Cuando el 7º ángel tocara la trompeta, el plan de Dios que había permanecido en secreto se llevaría a cabo tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. En ese momento la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre tierra y mar. Yo me le acerqué y se lo pedí. Sí, me respondió, tómalo y cómetelo. Y al principio te sabrá a miel, pero cuando te lo tragues te amargará el estómago. Lo tomé entonces y me lo comí, y efectivamente me fue dulce en la boca, pero al tragármelo me amargó el estómago. Entonces el ángel me ordenó, todavía tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Abre los ojos aquí. Si lees de nuevo los versos 1 al 7, te recomiendo que hagas una lista de todas las referencias directas o indirectas a la palabra de Dios que encuentres en estos 7 versículos. Y anota todo lo que el capítulo dice acerca del librito. ¿Cuántas y cuáles mandatos puedes encontrar en todo el capítulo? Y abre tu mente. Este es el segundo interludio o pausa por el que pasamos y nos llama a reflexión y a esperanza, ya que son descansos de la trama que está viendo Juan. Y este intermedio nos afirma la identidad de la iglesia, de los discípulos de Jesucristo. Y Dios nos asegura su protección, su vindicación y su recompensa. La primera lectura no es fácil, de los versos 1 al 7. Juan iba a escribir lo que escuchó, pero no se le permitió, porque esas palabras no pueden ser reveladas. La palabra de nuestro Dios es incomprensible para el que no tiene el Espíritu, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Aquel que trata de comprender lo espiritual con su intelecto, la palabra de Dios es de inspiración divina, 2 Timoteo 3:16, por lo que su comprensión es posible solo a la luz de su Espíritu, como Jesús lo dijo en Juan 16:13. La comprensión de la Biblia no está reservada solamente para los eruditos, los teólogos, no. Los creyentes avanzados o estudiosos de las Escrituras tampoco. Podríamos pasar toda la vida estudiándola y no encontrar en ella sentido alguno. Comprender la Biblia no es cuestión de capacidad o de esfuerzo humano, sino de actitud.
Jesús oró al Padre en Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las diste a conocer a los niños. La primera lectura de un pasaje no es algo sencillo. Podemos muy fácilmente frustrarnos si asumimos que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están escondidos en Cristo, como dice Colosenses 2:3, están a simple vista. Estos esperan a aquellos que se atrevan a buscarlos en oración ferviente y constante. Lee Proverbios 2:4-5. Por lo tanto, ora, ora, ora y recuerda este principio acerca del estudio bíblico. La oración sin estudio es presunción. El estudio sin oración es ateísmo. Ahora, la segunda lectura aquí es crucial, en los versos 8 al 10, cuando le dice, tómalo y cómetelo. Es una orden que pudiera parecernos extraña en cuanto a un libro, pero esta era una imagen con la que los judíos cristianos estaban familiarizados. En Ezequiel 2, del 8 al 9, el profeta es urgido a comer un rollo escrito. Dios tenía algo que comunicar a su pueblo. Un amargo juicio habría de acontecer, y el profeta Jeremías experimentó algo similar también cuando escribió en Jeremías 15:16. Son tus palabras las que me dan ánimo y consuelo. Ellas son como alimento para mi vida desesperada. Traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Qué orgulloso estoy de contribuir para que tu nombre se vuelva más famoso, oh Señor de los ejércitos. Qué grande es la bendición de comprender que la palabra de Dios, antes que querer nutrir nuestro cerebro con información, nutre nuestro corazón. Como dice en Primera de Pedro 2, versículo 2 al 3, Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Y Jesús mismo, cuando fue dirigido por el Espíritu al desierto para ser tentado después de ayunar y ser tentado por Satanás, dijo en Mateo 4:4, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Jesús es el modelo de cómo debe ser la relación de un hijo de Dios con su Padre Celestial, una de completa dependencia y devoción a Él a través de la lectura, el estudio, la meditación y la obediencia a su palabra. Debemos comer la palabra de Dios que nutre el alma. Ese es el verdadero maná del cielo. Ahora, ¿dirías que estás bien nutrido de la palabra de Dios hoy en día? Porque algunos solo escuchan lo que otros dicen acerca de la Biblia, pero no oyen lo que la Biblia está diciendo. La Biblia es alimento solo cuando tú la comes. Necesitas leerla por ti mismo, probarla, desarrollar el gusto por ella, conocerla, disfrutarla, meditarla, hasta que te acostumbres a pensar en ella y a compartirla. Y la tercera lectura en el verso 11. Te quiero preguntar esto. ¿Has escuchado la siguiente frase? Ten cuidado de cómo vives, porque puede ser la única Biblia que alguna persona lea en tu vida. En el Nuevo Testamento hay pasajes que hablan de la responsabilidad y el privilegio que los discípulos tienen ante el mensaje que se nos encargó. En Primera de Corintios 9:16-17, por ejemplo. Por esta razón, la tercera lectura, aquella que otros hacen de ti y de mí, no es menos importante que las primeras dos. Tú y yo somos cartas de Cristo, escritas con el Espíritu de Dios en las tablas del corazón, como dice Pablo en 2 Corintios 3, del 2 al 3. El mensaje de Jesús enfrenta al ser humano con su realidad, como en el caso del librito que se le da a comer a Juan. Y por otro lado, el mensaje de Jesús es dulce al paladar por el consuelo de amor y perdón para aquellos que digieren estas verdades con humildad, con honestidad, con arrepentimiento y con fe.
Romanos 6:23 lo expresa así: porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero este mensaje necesita ser parte de nuestra vida y para ello necesitamos comerlo, digerirlo y vivirlo diariamente. Nuestro mensaje será creíble cuando nuestras vidas como seguidores de Jesús lo sean. Dios tiene mucho que decir a este mundo desesperanzado y quiere usar nuestras vidas para comunicarlo. Pero es necesario que su iglesia hable el evangelio a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, y cumplamos así la encomienda que el Señor nos dio en Mateo 28:19-20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Y de una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora te quiero preguntar esto: ¿qué es lo que haces cuando encuentras en la Biblia un pasaje difícil de entender? ¿Cuál fue el último mandato de la Biblia que obedeciste? ¿Y cuál te falta por obedecer? Tómate unos minutos y escribe una lista con los nombres de 3 personas por las que te comprometas a orar diariamente hasta el día que puedas presentarles el Evangelio. Pero, punto número 1, escucha esto: profetiza otra vez. Escucha esto que dice Apocalipsis 11 del 1 al 13. Se me entregó una vara de medir y se me pidió que fuera a medir el templo de Dios y el altar. Se me pidió también que contara cuántos adoradores había, pero no midas las partes externas del templo, me dijeron, porque han sido entregadas a las naciones y éstas se pasarán 3 años y medio humillando a la ciudad santa. Y enviaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de luto. Los 2 profetas en cuestión eran los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor en la tierra. Cualquiera que trate de hacerles daño morirá víctima de las llamaradas de fuego que brotan de la boca de aquellos 2 personajes. Estos tienen poder para cerrar los cielos de manera que no llueva mientras estén profetizando, y también tienen poder para convertir en sangre las aguas y enviar plagas sobre la tierra cada vez que lo deseen. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que surge del abismo les declarará la guerra, los vencerá y los matará. Y durante 3 días y medio se exhibirá sus cadáveres en las calles de la ciudad llamada Sodoma o Egipto, en sentido figurado, donde crucificaron a su Señor. No se le permitirá a nadie enterrarlos, y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación desfilará junto a ellos para verlos. Aquel será un día de júbilo mundial en todas partes. Las gentes felices intercambiarán regalos y organizarán fiestas en celebración de la muerte de los 2 profetas que tanto las habían atormentado. Pero al cabo de 3 días y medio, un aliento de vida enviado por Dios entrará en los 2 profetas y se levantarán. Un gran terror se apoderará del mundo entero. Entonces una potente voz del cielo llamará a los 2 profetas, y ellos ascenderán al cielo en una nube ante los ojos de sus enemigos. Y en aquel preciso instante, un terrible terremoto sacudirá la tierra y una 10ª parte de la ciudad se derrumbará, dejando un saldo de 7,000 muertos. Los sobrevivientes, llenos de espanto, glorificarán al Dios del cielo. En primer lugar, el último verso del capítulo 10 y los primeros 2 del capítulo 11 son parte de un mismo contexto, pero la pregunta es: ¿cuál pudiera ser la causa y el efecto entre estos 3 versículos? En segundo lugar, según esta historia,
¿Qué aspecto del testimonio de estos dos testigos es igualmente importante y trascendente según los versos 7 al 10? Y en tercer lugar, ¿cuáles fueron los aspectos indispensables para la conversión del resto de los hombres que terminaron dándole la gloria a Dios en los versos 11 al 13? Pero necesitas abrir tu mente. En los versos 1 y 2 hay una pregunta: ¿quién más lo haría? Una de las más importantes y efectivas reglas de interpretación es considerar el contexto del pasaje. Y en este caso, consideremos el contexto anterior. El capítulo 10 nos presenta un interludio que le asegura a la iglesia tanto su protección como su recompensa. Y en este caso, el interludio se extiende desde el verso 10:11 hasta el verso 11:2. Y estos tres versos pertenecen al mismo contexto. A Juan se le dice que profetice sobre muchos pueblos, para lo que se le da una vara de medir para medir el templo de Dios. Una vez medido el templo de Dios, el ángel envía a sus dos testigos para que profeticen. Pero ¿cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del templo de Dios? Pablo escribió en 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El templo de Dios, consagrado a Dios por su misma presencia, es una casa para Él, limpia y sin mancha, donde el Señor manifieste su gloria. Es una casa que Él edifica, como Él mismo lo dijo Jesús en Mateo 16:18. Pero también dice en Apocalipsis 11:3 al 6, que no estamos solos. Y este relato es complejo, difícil de descifrar y de definir para muchos eruditos o estudiosos de la Biblia. ¿Quiénes son estos dos testigos? Es aquella comunidad que fue medida y que es portadora de la presencia misma de Dios. Es aquella a quienes Jesús nos ha dado la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como Él ordenó en Mateo 28:16 al 20. Y recuerda que a la hora de tratar de entender un pasaje, una mayor observación del texto bíblico nos ayudará a tener siempre una mejor interpretación del versículo. Su profecía dice que duraría 1260 días. Ese periodo tiene su origen en el libro de Daniel, donde se describe de manera diferente. En Daniel 12:7, 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Y Juan usa la frase de Daniel para hacer contraste con una de las imágenes que ha venido usando a través del libro de Apocalipsis, el número 7. 3 años y medio es la mitad de la totalidad o plenitud de un periodo. El proclamar el Evangelio es solo la mitad del trabajo que la iglesia está llamada a hacer ante el glorioso regreso de nuestro Señor. Jesús instruyó a sus discípulos a predicar y les dijo que señales lo seguirían en Marcos 16:15 al 20, en Juan 14:12 y 13. ¿Y cuáles son las obras sobrenaturales que los discípulos de Jesucristo estamos llamados a realizar? ¿Cuáles son las obras que solo el Espíritu puede hacer a través de nosotros? ¿Y cuál es aquella gloria que la iglesia manifiesta ante un mundo que muere sin Dios? Pues la respuesta la dio Jesús en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Lee con atención. Pero volvamos a Apocalipsis 11, en los versos 7 al 10, dice que somos parábolas vivientes. Un aspecto interesante acerca de los profetas en el Antiguo Testamento es que es casi imposible separar su vida de su mensaje. Las instrucciones que Dios les da para obedecer se convierten en el cuerpo de su mensaje. Son como parábolas vivientes. Oseas, llamado a casarse con una mujer infiel, desde su dolor, le habla al pueblo de Israel de su infidelidad
y del inagotable amor de Dios. Isaías es llamado a estar desnudo y descalzo, representando así la manera en cómo los pueblos de Egipto y Etiopía serían llevados cautivos por el rey de Asiria. Y de la misma manera los dos testigos son llamados a ser parábolas vivientes. Ellos hablarán del gran sacrificio de amor de Cristo a través de su propio sufrimiento. Como dice en Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarlos a ustedes a Dios. También lean Colosenses 1:24. La iglesia, en este interludio o descanso, está llamada a profetizar, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, no solo con palabras, sino con sus vidas. El pequeño librito contiene un mensaje agridulce, ya que la misericordia y la gracia de nuestro Dios con la que somos amados en Jesucristo despertará el odio de los que no entienden las palabras y necesitan ver para creer el poder del Evangelio en acción. Pero hay algo alentador en los versos 11 al 13. Tu trabajo nunca será en vano. El clímax de este interludio o descanso contiene un destello de gracia del cielo, produciendo temor y arrepentimiento en aquellos que no murieron a causa del terremoto. Y aquí el énfasis no está en el remanente fiel, sino en aquella multitud urgida de esperanza y salvación. Y de ellos Dios nuevamente tiene misericordia. Y dice en el verso 13 que ellos glorificarán al Dios del cielo. Este pasaje nos da esperanza a aquellos que por causa del Evangelio soportamos los sufrimientos como buenos soldados de Jesucristo, como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3, sabiendo que todo nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Como Pablo se lo dice a los Corintios en 1 de Corintios 15:58. La muerte y resurrección de Jesucristo es evidente en aquellos siervos de Dios que no se avergüenzan de su evangelio. Es la vida de Jesús en ellos lo que Dios usa para crear convicción en el corazón del mundo incrédulo. Es necesario que todo el mundo pueda ver en los discípulos de Jesucristo su vida de sacrificio, de amor y de esperanza. Y esto no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, como dice Zacarías 4:6. Ahora, abre tu corazón aquí. Si la responsabilidad y el privilegio de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo recae en todos los creyentes, ¿qué pasos estás dando o pudieras empezar a dar para que ese plan sea una realidad en tu vida? Número 2, has sido testigo del poder de Dios, acompañándote de alguna forma mientras eres testigo a otros de su evangelio. Y número 3, ¿cómo podrías tú y yo ser una parábola viviente del amor de Dios para aquellos que aún no conocen a Cristo? Ahora aquí viene esta parte importante, escucha muy bien este punto. Jesucristo reina. En Apocalipsis 11, 14 al 19 dice, así termina el segundo horror, pero el tercero no se hace esperar. El séptimo ángel tocó la trompeta y varias voces potentísimas gritaron desde el cielo, el reino de este mundo pertenece ahora a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron sobre sus rostros para adorarlo, diciendo, te damos las gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enojaron contra ti, pero ha llegado el momento de castigarlas. Ha llegado la hora de juzgar a los muertos y de premiar a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a cualquier persona, grande o pequeña, que respete tu nombre. Y ha llegado el momento de destruir a los que han traído destrucción a la tierra.
Entonces el templo de Dios se abrió en el cielo y el cofre de su pacto quedó al descubierto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 11, 14 al 19. Lee los versos del 15 al 19 en las diferentes versiones que tú tengas. Puedes leerlo en la Reina Valera 60, en la Biblia textual, Nueva Biblia Viviente, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, traducción viviente, no sé. Pero, ¿cuáles son las más notables diferencias entre ellas? ¿De qué manera estas diferencias pueden ayudar o no a contestar la pregunta? ¿Qué dice el texto? Y en tercer lugar, ¿qué podrías decir que tiene en común este texto con Mateo 4:17 y Mateo 6 del 9 al 10? Abre tu mente. En los versos 14 y 15 dice, en la tierra como en el cielo. O sea, después de leer este capítulo, imaginamos que es el fin de la historia. Y este pasaje, al igual que el capítulo 19, describe el final del drama de Apocalipsis. En estos versos, nuevamente, nos damos cuenta de que Apocalipsis, más que relatar una sucesión de eventos, es la repetición de las mismas realidades, pero contadas cada vez desde diferentes perspectivas, con mayor intensidad y alcance. Para entender, por ejemplo, al inicio del ministerio de Jesucristo, tanto él como Juan el Bautista hicieron del reino de Dios el tema central de su predicación, en Mateo 3:2 y Mateo 4:17. El reino de Dios es el clímax de la profecía del Antiguo Testamento. Es el foco de atención hacia donde todos los profetas apuntaron. La promesa era el advenimiento, la venida del Mesías prometido, que gobernaría no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra. Como dice el Salmo 2, el reino de los cielos y el reino de Dios son parte del lenguaje de Juan. El reino de Dios se acercó en la persona del Rey del universo hecho carne, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque este reino ya fue establecido, tendrá su consumación cuando Jesucristo nuestro Señor regrese en la gloria del Padre, en Mateo 16:27. La mala comprensión de esto ha moldeado la mentalidad de muchos cristianos a través de la historia, que han olvidado que Jesús es Señor y han perdido la esperanza y por tanto la efectividad del testimonio cristiano, y esperan solamente su regreso para que al fin ponga en orden a este mundo, y toman una actitud apática y quizá hasta irresponsable de la misión cristiana. Si algo nos enseña Apocalipsis, es que nuestra adoración a Dios debe ser más una muestra pública de lealtad hacia nuestro Rey Jesús, y no una fe privada y ritualista encerrada en cuatro paredes los domingos. Y en los versos 16 al 18 dice que es eternamente. Salomón nos da una de las mejores definiciones acerca de lo que es la eternidad. En Eclesiastés 3, 14 y 15 dice, y esto sé, que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Nada puede añadírsele ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que va a existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Pero ¿cómo puede ser que el ser humano, estando limitado a su realidad presente de espacio y tiempo, pueda siquiera imaginar algo como la eternidad? Algo que Salomón nos muestra en este pasaje es que tanto el pasado como el futuro van de la mano en un presente continuo. Para Juan, en el verso 17, Jesús es hoy y el mismo que era antes. En la mayoría de las traducciones, la frase "el que ha de venir" está omitida. Y esto es porque los manuscritos usados como la base de su traducción son más antiguos.
Pero más allá de la controversia acerca de cuáles son las mejores traducciones, ¿no crees que Juan da énfasis al hecho de que Jesús ya ha tomado su gran poder y ha reinado? Y esto nos debe hacer pensar en primer lugar que Jesús no será más Señor en el futuro de lo que es hoy. Él mismo lo dijo en Mateo 28:18. Ahora, con este contexto en mente, aquellos ancianos sentados en sus tronos, el reino de sacerdotes, lo adoran postrados y le confiesan que serán suyos. Pero ¿qué significa para ti el no tener que esperar más y ver a Jesús tomando su poder y reinado hoy para adorarle, servirle y confesarle? El Salmo 2, verso 10 al 12, dice lo siguiente: ustedes los reyes, obren sabiamente, sirvan al Señor con temor reverente, con temblor, ríndanle alabanzas, bésenle los pies antes que se encienda su ira y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan el refugio. Antes de ver un mundo rendido ante el señorío de Jesús, los discípulos de Jesús debemos rendirnos hoy en servicio, sacrificio y amor a nuestro Señor. Y la pregunta es esta: ¿podría ser esta la manera de orar de venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad, como se cumple en el cielo, como Jesús nos enseñó en Mateo 6:10? Y en el verso 19, en este verso final, se nos permite ver el interior del templo por primera y única vez. ¿Y qué se puede ver? El cofre de su pacto, llamado también el arca del testimonio, ya que en su interior contenía las dos tablas de la ley con que el Señor hizo un pacto con su pueblo Israel en Éxodo 25:16, Primera de Reyes 8:9 y Hebreos 9:4. Y Dios promete exaltar su palabra y su nombre por sobre todas las cosas, como lo dice en el Salmo 138, verso 2. Y esta mirada al interior del templo es prueba de ello. Dios es fiel a sus promesas. Su palabra permanece para siempre. Él, esperando cumplimiento de la promesa hecha por Dios de reinar en medio de su pueblo, habiendo derrotado a sus enemigos para establecer finalmente su reino de justicia y paz. Y se ha cumplido en la muerte y resurrección de su Mesías. Y aunque esta es una realidad presente, a la vez está por consumarse el final de su victoria. Necesitamos ver el mundo como Dios lo retrata en su palabra, el lugar donde Él ha venido a establecer su reino. A través de este reino, sus discípulos han comenzado a llenar el mundo del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, como dice Habacuc 2:14. Y si bien la tierra está ya llena de su gloria, como dice Isaías 6:3, podrías comenzar a vivir hoy en medio de la tensión que establece el ya y todavía no, y el todavía no y ya. Pero abre tu corazón y te quiero dejar con esto. ¿Cuál dirías que ha sido tu manera de pensar hasta el día de hoy al contemplar el caos y la maldad que impera en este mundo? ¿Un deseo de ir al cielo o un deseo de contribuir en la transformación de este mundo, trayendo el cielo a la tierra? ¿Cómo podría tu alabanza a Dios reflejar tu certeza y convicción de que Jesús es el Señor de todo y de todos? ¿Y cómo podrías empezar a ver el mundo con ojos de esperanza? Medita en estos estudios que hemos tenido durante la semana acerca del Apocalipsis. Y quiero dejarte con esto que veremos el domingo, para concluir los estudios que hemos llevado también por varios domingos, las lecciones del sufrimiento, que será nuestro último estudio acerca de la serie del poder del sufrimiento. Y quiero dejarte con esto. Dios muchas veces permite sufrimientos, pruebas, persecuciones y otros tipos de adversidades que nos ayudan en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Dice en Santiago 1, 2 al 4: hermanos míos,
tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y eso se refiere primeramente a nuestro peregrinar cristiano en la tierra, pero une también el sufrimiento actual con la gloria futura, cuando dice que Dios nos ha llamado a gloria. Él dice que Él nos va a perfeccionar, afirmar y establecer en Primera de Pedro 5:10. Mientras estemos en este mundo, somos llamados a soportar el sufrimiento pacientemente y verlo con relación al propósito de Dios. El sufrimiento enseña paciencia, pero eso no es todo. A la luz de la eternidad, la paciencia no es lo primero que necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no tendremos necesidad de paciencia. Es aquí en la tierra donde la necesitamos. Y entonces la pregunta es esta: ¿qué lecciones necesitamos aprender entonces con el sufrimiento? ¿Mm? Ese es lo que debemos de meditar. Pero vamos a orar, a darle gracias al Señor y que Él nos abra el entendimiento a través de su Espíritu Santo, que nos revele su palabra, que es espíritu y es vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por estos estudios que nos estás dando acerca de Apocalipsis, para entender que Apocalipsis no es otra cosa que la revelación tuya, la revelación de lo que tú harás, la revelación de cómo tú reinarás, la revelación de cómo debemos de adorarte, que ese es nuestro destino final, Señor. Pero también tú nos hablas de que tenemos que aprender todo esto a través de pruebas, a través de aflicciones, de sufrimiento. Como tú lo hiciste a través de las pruebas, aflicciones, aprendiste la obediencia. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos reveles a través de tu palabra, y de antemano te damos gracias, Señor, por los servicios de este domingo en todo el mundo, Señor, porque el domingo es el día que tú estableciste, porque fue el primer día de la semana que tú resucitaste. El primer día de la semana se reunía la iglesia, y es el primer día de la semana en que tú nos mandas que nos reunamos a exaltarte, a glorificarte por el triunfo en la cruz del Calvario. Señor, de antemano, gracias por la bendición que tú enviarás, por la revelación de tu palabra, Señor, por la confrontación de tu palabra también, porque como hoy estudiamos, muchas veces es como miel, pero una vez que la comemos es amarga. Pero sabemos que todo obra para bien para los que te amamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y todo lo que seguirás haciendo. Y quita todo obstáculo para que este domingo estemos todos reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, como tu novia, esperando la presencia del novio, Señor. Y que nunca olvidemos que el manual de la iglesia ya no lo dejaste. Cuando dice tu palabra en Hechos 2, 44 al 47, ¿cuál era el orden, Señor? Que no lo olvidemos. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra, y te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.